no sin antes ver el detalle cultural que les muestro aquí en la diapositiva. No sé si lo sabían che nelle scuole in Italia non si usano le divise. Sapete che cosa sono le divise? No. Uniforme. ¿No? Uniforme. No, en Italia no Oh, existe uniformes, no hay en los colegios. Eh, Hay una especie como de, ¿cómo llamarlo? De traje que utilizan los niños en el kinder, pero es el mismo para todos y que solamente es en esos años porque como hacen muchas manualidades y llevan pinturas y cosas así, pues para no mancharse justamente la ropa que tienen, ¿no? Que llevan normalmente. Pero de por sí no se consiente el uso de uniformes en Italia, ¿no? Ninguno, nadie tiene. A no ser que sean colegios privados o de esos colegios que son internados, ¿no? Allí sí hay, ¿no? Pero son muy pocos y de hecho tienen muy mala fama en el país, ¿no? Que muy pocos padres decidirían, ¿no? Internar a sus hijos en uno de esos colegios. Entonces es un pequeño detalle que les puede llamar la atención si alguna vez van a Italia y ven a todo el mundo en ropa de calle, más o menos, ¿no? Como la llamaríamos, porque no hay uniformes, no hay ninguna en ninguna escuela, ni tampoco en los institutos, ni solamente, por ejemplo, quien estudia carreras médicas, allí sí, ¿no? Allí sí hay una especie como de uniforme, pero es muy característico de quien estudia esas carreras, ¿no? Entonces, como que ni siquiera se ve como un uniforme, es como más una bata, ¿no? Una bata médica, como las que también hay en el resto del mundo. Entonces, es un pequeño detalle, no sé si ya lo sabían, no, no, ¿no? no. ¿No? No. Ah, ok, bien. Ahora, ¿qué tema vamos a ver hoy? Vamos a ir viendo el, los adverbios de frecuencia, o gli avverbi di frecuencia. Vamos a ir viendo bien, tengo toda una lista enorme de varios adverbios que les voy a mostrar y vamos a ir haciendo algunos ejercicios también. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema que vimos ayer de los verbos modales. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar con este? No. No, no. Sí quedó claro. Sí, creo que Sí. Ok, bien. Entonces vamos a ver este tema, los adverbios de frecuencia. Aquí les muestro la gran mayoría, ¿no? De los más utilizados. Y en cuestión porcentaje, perdón, de porcentaje, eh, el uso, ¿no? Que representa. O sea, el primero que vemos arriba, ¿no? Es siempre, lo que ya intuirán que se trata de siempre, ¿no? Significa siempre y por eso tiene al lado el 100%. Es para denotar una frecuencia al 100% de una cierta acción. Entonces ahí tenemos siempre, que significa siempre. Y no sé quién me podría ayudar con la lectura de la frase de al lado. Fernanda, adelante. sono sempre stato un grande appassionato di sport. Ujú. Muy bien. Sono sempre stato un grande appassionato di sport. Bien, vamos con el siguiente adverbio. Es di solito. Di solito. Em, Significa en español como usualmente también. Angélica, ¿te escuchó? Perdón, ¿qué significa sport? Me imagino que es deportes, ¿no? Sí. Pero, bueno, tal vez lo va a explicar más adelante, mejor me espero. No, no, dime, ¿qué cosa, qué significado? O sea, esto se utiliza como si fuera el should, el could, el might en inglés. Mm, Estos son adverbios de frecuencia, o sea, los vamos a utilizar en función de una cierta cantidad con la que cumplimos una cierta acción, ¿no? Entonces, es un poco más como cuando vamos a describir, por ejemplo, cuando todos los días tenemos, por ejemplo, la rutina de, no sé, de tomar café en las mañanas.
Entonces yo describiría esa acción diciendo, ¿no? Io bevo sempre del caffè tutte le mattine, ¿no? Utilizaría el adverbio siempre, ¿no? Es como en el mismo, lo mismo que del español, ¿no? Tenemos adverbios siempre, a veces, ¿no? Raramente, nunca. Todas esas palabras que tenemos en español también son adverbios y nosotros los utilizamos para describir justamente con la frecuencia con la que realizamos o no una determinada acción. Es lo mismo que estamos viendo ahora acá en italiano. Ok, muy bien. Ujú, Gracias. sí. No, difiere un poco de lo que dijiste de lo del inglés, porque en inglés es un poquito más compleja esta parte. O sea, como que estas palabras en sí no del todo expresan esta parte que es un poco más simple en los idiomas romance. No tenemos simplemente palabras que colocamos en cierta posición de la frase, ¿no? Para dar a entender esta frecuencia. Ujú. Sí, de acuerdo, ¿Ok? gracias. Luego. Bien, ¿quién podría leer la frase de la segundo adverbio, por favor? Giovanni, Yo, adelante. bueno, Ahora lo llamo. Gracias. Di solito non amo guardare la televisione mentre mangio. Mentre mangio. Mentre mangio. Mentre. Mentre. Mhm. Di solito non amo guardare la televisione, televisione mentre mangio. Usualmente no me gusta mirar la televisión mientras como. Ujú. Luego tenemos in genere. In genere lo podemos traducir como generalmente en el español. Eh, Karina, por favor, la lectura. In genere, preferisco la música rock a la música pop. Ujú. Generalmente prefiero la música rock a la música pop. ¿Mm? Luego tenemos spesso, spesso que significa a menudo. Vamos a ver aquí la lectura. Eh, mm, mm, mm. A mí, Vado spesso a trovare i miei nonni. ujú. Vado spesso a trovare i miei nonni. No, voy a menudo a visitar a mis abuelos. Luego tenemos a volte. A volte es a veces, ¿no? Y denota claramente algo que hacemos con una cierta frecuencia, ¿no? A veces, acá lo incluyen 50% de frecuencia, ¿no? Parece que es justo. Vamos a leer el ejemplo, por favor, Carlos. A volte vado in ufficio a piedi. A piedi. A piedi. Ujú. A volte vado in ufficio a piedi. A veces voy a la oficina a pie, o sea que vas caminando, ¿no? Luego tenemos di tanto in tanto. Di tanto in tanto es de vez en cuando, del español. Di tanto en tanto. Vamos a leer el ejemplo. ¿Quién podría? Yo, Adelante. di tanto in tanto mi concedo un pranzo al ristorante. Ujú. Di tanto in tanto mi concedo un pranzo al ristorante. De vez en cuando, ¿no? Me concedo un almuerzo en el restaurante. Di tanto in tanto. Después tenemos non molto spesso. Non molto spesso, que significa no muy a menudo. Vamos a leer el ejemplo, Giovanni. Non prendo i mezzi pubblici molto spesso per spostarmi in città. Spostarmi. Spostarmi. Ujú. Dice, non prendo i mezzi pubblici molto spesso per spostarmi in città. No tomo los medios públicos muy a menudo para moverme dentro de la ciudad, ¿no? Per spostarmi. Spostarsi es moverse, ¿no? En el sentido de un lugar a otro. Es este verbo un poco extraño del italiano, spostarsi. ¿Bien? Luego tenemos raramente, raramente, que significa igual en español, raramente. Vamos a leer el ejemplo. ¿Quién podría leerlo? Yo. Adelante.
Raramente esco di casa senza portare con me il cellulare. Bene. Raramente esco di casa senza portare con me il cellulare. Entonces, raramente salgo de casa sin llevar conmigo el teléfono. Ujú. Luego tenemos quasi mai, que significa casi nunca, casi nunca. Y vamos a ver el ejemplo. A mí, Ay, non vado quasi mai in vacanza al mare. ujú. Non vado quasi mai in vacanza al mare. O significa no voy casi nunca de vacaciones al mar, a la playa. Y el último es mai, que significa nunca. Vamos a leer el ejemplo, por favor. Non sono mai stato in America. Mm. Non sono mai stato in America. Nunca estuve, nunca he ido, ¿no?, a Estados Unidos. Entonces, estos son los principales adverbios de frecuencia que vamos a encontrar en italiano. No son los más usados y los más importantes de por sí. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál era la traducción de di solito? Di solito es usualmente. Gracias. Ujú. Prego. Karina, ¿te escuchó? Profe, si quiero decir América, pero refiriéndome al continente, igual es América. Sí. Ah, ok. Ajá. Pero creo que dirías mejor, ¿no?, el continente americano en italiano. Sería mejor, más correcto. Ok, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nunca cambian, ¿verdad? O sea, No, estos se quedan igual. Ujú. Ok, No se acuerdan ni nada. gracias. Ujú. Aquí el raramente sí se pronuncia como en el español, raramente con la primera R más Sí. sonada. Es bastante parecido, raramente. O sea, es que no habría problema. O sea, lo pronuncio como en español aquí, no hay problema. Ok. Ok. Ahora, vamos a crear una que otra frase, ¿no? Con estos adverbios que hemos visto. Yo aquí tengo un par de ejemplos, como por lo que he escrito es: di solito faccio una passeggiata nel parco, ¿no? Usualmente paseo en el parque. O, mi lavo sempre i denti prima di andare a letto, ¿no? Me lavo siempre los dientes antes de ir a la cama. ¿Qué más? ¿Qué otra frase podemos crear con los adverbios que hemos visto? Di solito mi sveglio alle 6 per la scuola. Ok. Di solito mi sveglio alle 6 per la scuola, muy bien. Ajá, Karina, creo que vi que levantaste la mano o me equivoqué. Me confundí, capaz. Se quedó levantada, pero sí quisiera decir una. Ok. Mm, Voy a necesitar su ayuda, pero era como, mai Ujú. fare mi tarea. Mm. ¿Cómo ¿Quiere, puedo? quiere decir que nunca haces tu tarea? Ajá, bueno, o sea, es un ejemplo, sí la hago, pero Claro, quedaría primero el verbo, ¿no? El negativo. Primero decimos non faccio ah, mai, y luego no. viene el adverbio, non faccio mai, y compiti. Ah, ok, ok. Quedaría así. Ujú. Ujú. Algunos tienen una posición bastante fija, ¿no?, en los adverbios en sí. Otros adverbios van a requerir estar en un cierto lugar, si no, no tiene mucho sentido. Ujú. Areli, Noi sempre vogliamo mangiare pizza. ok. Aquí lo vamos a cambiar un poquito. Quedaría noi vogliamo sempre mangiare la pizza. Ok.
Una pregunta. ¿Tengo que decir noi? No puedo decir vogliamo sempre mangiare También la podrías omitir el noi. Ujú. pizza? Bien, Angélica. Sí, me equivoqué en algo porque tengo duda. Ujú, Am, bien. raramente bebo café prima di fare colazione. Me parece que está bien. Sí, o sea, Raramente si quiero decir bebo. que o sea, que raramente tomo café antes del desayuno, ¿está bien decir prima? Sí, sí, sí. Ok. Porque prima es antes, ¿no? Prima di Ajá, es antes de. Entonces, raramente bebo café prima de la colazione. Quedaría mejor así. ok. Ujú. Fernanda, por favor. Non guardo Ujú, quasi mai ujú. i film de terror. ¿Cómo se Y dice? film horror. I film horror. Mm. Non guardo quasi mai i film horror. Perché non ti piacciono? No, No? no, me asustó mucho. Ah, ti spaventa. No? Sí. Vamos a añadirlo, vamos a añadirlo. Non guardo quasi mai il film horror perché mi spaventano troppo. A ver, esperen. Me espaventaron troppo. ¿Mm? Ok. Quiere decir porque me asustan demasiado. Ujú. Ok, Oye, pero, ¿sí? ay, perdón. Duda, o sea, puede ser, o sea, se puede decir como quasi mai non guardo y film horror o tiene que, No, no, iría después. En este caso, ok, quasi mai va después del verbo. ok, Será siempre. más natural. En este caso sí, no, porque si no suena muy, muy ambiguo. Suena Ok, extraño. ok, gracias. Ujú. Giovanna. Non sono mai stato in Italia. Non sono mai stata, en este caso, en Italia. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más quiere decir alguna frase? Stata es ¿por qué es? Stata, esto lo vamos a ver, lo encontramos en A2, es el participio pasado del verbo stare, ¿no? Y se acuerda porque tenemos el auxiliar essere, ¿no? Es un fenómeno que sucede en la conjugación del pasado próximo, aunque sería el pretérito perfecto un poco del español, casi. ¿No? Para decir, no, se acuerda en este caso porque el género de la persona que lo ha dicho es de género femenino, entonces vamos a acordarlo cuando tenemos el auxiliar ese conjugado. Ya no me entendieron nada, lo sé, pero es así. Ya luego cuando llegamos a ver el tema van a ver cómo les explico bien cómo funciona. Ok. Ok. Ok, Carlos. A ver, in genere mi piace andare al cinema. Ujú. Ok, bien, muy bien. In genere mi piace andare al cinema. ¿Qué cosa es in genere? En general, Generalmente. generalmente. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿O está bien así? Si tuviera el pronombre, ¿en dónde iría? Al inicio. ¿Siempre? ¿Así, verdad? Creo que va a depender. Si tienes un ejemplo, sería mejor. Bueno, es que estaba pensando en la que dije de no guardo, sería como, Mm, yo no guardo, o Ajá, ustedes no ven como no claro. hay. No, en ese caso sí quedaría al inicio de frase de pronombre. Ok. Ujú. Pero sí es como en español, ¿no? Que generalmente se quita el pronombre. Sí, exacto. Ujú. O sea, yo ahora Ok. les dejo, si quieren utilizar el pronombre, lo pueden utilizar, si no, no. Pero también porque, a ver, es un poco como el español, pero también es cierto que nuestro idioma español es bastante permisivo en muchas estructuras. No, por ejemplo, hay otros idiomas que son parte de la misma familia, no, ya sea el italiano, el francés,
que a veces el uso del pronombre se vuelve casi obligatorio en algunas situaciones porque si no, no se entiende. ¿No? Sobre todo para quien estudia francés, ¿no? Se van a dar cuenta en cómo el pronombre está siempre, 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 siempre. No se puede omitir, ¿no? Entonces, a veces hay estructuras en las que en el idioma español son muy similares, ¿no? Y podemos decir, ah, se comporta igual. Otras en las que no podemos dejar del todo una similitud porque si no se volvería ambigua la frase en el idioma que estamos viendo, ¿no? En este caso italiano. Pero aquí, en este caso de los adverbios, los pronombres los pueden omitir, no habría ningún problema. Pero tampoco habría problemas si es que los dejan, ¿no? Entonces, depende ahí de ustedes. Ok. Ujú. Capaz si suena un poco más específico si es que los dejan. Eso sí, ¿no? Como que ahí sí das toda la información, ¿no? El pronombre justamente es dar una información de quién se habla. Entonces, sí, sería más específico si es que los dejan. ¿Y cómo sería cuando no quieres decir como alguien en específico? De como, ay, es que no sé cómo Mm, decirlo, de se ven películas todo el tiempo, pero no, ah, yo veo ok. películas, o Ahí uno ve tendrías películas que todo transformar el tiempo. todo a una forma un poco impersonal, ¿no? Ah, Utilizando como, impersonal. ¿cómo se dice en gramática? Un poco transformando en reflexivo verbos que no son del todo reflexivo. Por Y, ejemplo, para decir justamente, ¿no? Mm, a ver, la parte cuando alguien vende algo, ¿no? Ponemos, a veces hay anuncios, ¿no? Que dice se vende, ¿no? sí. Ese tipo de construcciones en italiano también existe tal cual. Así que en ese mismo orden, por ejemplo, si vende, no, ya lo dije, quedaría si vende, ¿no? O in vendita, Ah, ok. in vendita. Entonces se cambia un poco la estructura para que sea impersonal y no tener que utilizar ningún pronombre ni Pero, dar mucha información de lo que es. No, ¿y pero, existe perdón, ¿cómo? Perdón. no, existe algún pronombre como de el uno que usamos en español? De uno se esfuerza mucho, parece como para no decir, ay, yo, sino, Ajá. Existe justamente el mismo uno ah, también. ok. Ujú. Que tiene la misma función, la misma. Pero déjame pensar si hay alguna otra estructura más común. Ujú. Mm, no, no recuerdo. Sí, entonces ha de ser uno la forma más usada y las formas impersonales justamente, ¿no? Que cambian un poco la expresión en sí. Y la conjugación que utilizaríamos sería la de Louis Ley, ¿no? Mm, Uno, no, no, claro, sí, 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 ¿sí? sí. Ah, ok. Quedaría así, más o menos. Ya luego, si me haces un par de ejemplos, te ayudaría mejor para decirte si está bien. Porque a veces es mejor con los ejemplos, ¿no? Así se fija mejor. ¿De Como, acuerdo? a ver si puedo hacer uno ahorita. Sí, sí, claro. Por ejemplo, uno Ujú, es PC, no, ahí sería uno y el verbo, ¿verdad? ujú. Uno fa, especie, ah, el chivo, no sé, la comida. Ah, ok. Quedaría uno prepara spesso il cibo. Ah, Del uno cibo. prepara especie, el chivo, Del cibo. del chivo. Pero entonces Ujú, sí es con la conjugación de Louis y le. ujú, sí. Ajá, Ah, exacto. Pero en este caso quedaría así, ¿no? Como que ese uno no se sabe si es de género masculino, femenino, ¿no? O si es ajá, plural. O exacto. sea, es un uno general, ¿no? Sí, Más justo eso como... quería como llegar Ajá, de que si hay como uno que no tenga género, porque ahorita lo que comentaba de el ujú, acorde y todo eso, ujú. ¿se puede hacer esto que no tenga género o no? Es como en el español Sí, que sí se puede. O sea, sí podrías utilizar tus frases, ¿no? Diciendo uno. Pero y capaz si no no es es tan tan común, común. eso sí. Ujú. O Ah, sea, ok. capaz no es tan común. En algunas cosas sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando alguien se está quejando usualmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, vives con más personas y de repente dices, así en indirectas, ¿no? Uno fa tutto en questa casa, ¿no? Ajá. Eso para decir así, ¿no?
ahí sí, ¿no? Como que ahí sí claramente el contexto te lo permite ser eh, no específico, ¿no? Ah, Tal ok. cual lo haríamos en español, ¿no? Pero Sí. capaz sí, en otros contextos sí sonaría un poco, solo un poco Más extraño, usual. atención. Ujú. Menos usual. Ok, gracias. ¿Luego? Bien. Ahora, yo tengo acá estas preguntas. Tengo la pregunta aquí. ¿Cuántos peso? ¿Cuántos peso? Y luego tengo el complemento, ¿no? De acá debajo. ¿Cuántos pesos significa qué tan a menudo, ¿no? ¿Qué tan a menudo haces tal cosa? Por ejemplo, ¿cuántos pesos vaya al cinema? ¿O qué tan a menudo vas al cine? ¿Cómo podríamos responder? Quasi mai. ¿Cómo quedaría una respuesta un poco más compleja, más elaborada? Quasi Quasi mai va. mai vado al cinema. Ok. Quasi mai vado al cinema. ¿Cuántos pesos vaya al supermercado? Fin de semana, Mm, ¿Cómo sería la frecuencia? Va dos Vado al pesos. supermercado. ¿Escada? Va dos pesos al supermercado. Um, Podemos decir vado spesso al supermercado, pero quedaría un poco extraño porque ya la pregunta es ¿cuántos pesos? Entonces podríamos intentar decir, no sé, di tanto in tanto vado al supermercado, o si quisiéramos especificar la cantidad de veces al mes, ¿no? Podemos utilizar, decir, vado al supermercado, no sé, 4 volte al mese, ¿ok? Entonces ahí tenemos, ¿no? 4 veces al mes, por ejemplo. Sí. Ujú. ¿Cuántos pesos lee un libro? Di tanto en tanto leo un libro. Di tanto en tanto, leo un libro. Ok. A ver, nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con el resto. No sé si hay alguna duda antes de terminar por hoy. Ahí, por ejemplo, se puede quitar supermercado. Vado 4 volte al mese. Sí, podríamos quitar esto y lo reemplazamos por chi. Chivado, 4 volte al mes. El chi de lugar, ¿no? A ver, esa es una de esas cosas extrañas que tiene el francés y el italiano, por ejemplo. No, este chi está ahí reemplazando el lugar de destino. No está reemplazando supermercado. No es un chi de nos, ¿no? No es el chi de nos, sino es un chi un poco como para quien estudia francés, el i del francés, ¿no? Que está ahí reemplazando el lugar, ¿no? El complemento objeto de destino, en este caso. ¿No? Es Vimos ayer algo... che, no, pero bueno, no, objeto. esa es otra cosa. Esa es Ah, otra ok. cosa. El che, chelo, non chelo es otra cosa. Este es el chi que reemplaza el lugar. O sea, si yo aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, puedo a la pregunta, ¿cuántos pesos vaya al cinema? ¿No? Quasi mai vado al cinema. O puedo decir, ¿no? Ci vado, quasi mai. ¿No? Ese chi del inicio es cinema, ¿no? Al cinema. ¿No? Cuando hay un complemento objeto indirecto con preposición, podemos reemplazar el lugar que tenemos en la frase principal por chi. ¿No? Al supermercado, chi. Al cinema, chi. ¿No? Es este tipo de palabras que existen en italiano, ¿no? Y que es muy probable que la veamos más adelante, pero ya les digo más o menos de qué trata. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Cada vez que veamos, ¿no? Objeto indirecto, ¿no? A ver, esto es temario A2, pero ya que estamos a puertas de, objeto indirecto quiere decir cuando la cosa, el complemento de la frase está introducido con una preposición. O sea, yo aquí tengo, ¿no? El verbo andare, luego al.
preposición a articulada con el artículo il y luego cinema. Entonces aquí yo lo que tengo es una preposición articulada y este cinema es un objeto indirecto porque sigue al verbo y está interrumpido, digamos, la secuencia por una preposición. No es directo. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que cuando yo luego lo tengo que transformar esto si quisiera utilizar algún pronombre, en este caso, como en el caso de chi, ¿no? Que es del lugar y que reemplaza la palabra dicha anteriormente, ¿no? Justamente hago referencia a si se trata de objeto directo, objeto indirecto. O cuando es objeto indirecto, puedo reemplazarla por esta palabra, ¿no? Los lugares. Entonces, si la palabra indica un lugar y está ahí con preposición, entonces yo la reemplazo por chi, para ya no repetir todo el nombre del lugar. No, este chi quiere decir al cinema. Ujú. Este otro chi quiere decir al supermercado. Ok? Ok, grazie. Bene, ragazzi, ci fermiamo qui, ci vediamo domani. Buona serata. Buona Buona serata. serata. Bye, profe. Ciao ciao. Chao.